Muy buenas noches. Nuestra conversación de hoy con Octavio Paz será sobre la relación de Paz con la poesía francesa. Hemos invitado a José de la Colina, traductor de Apollinaire, de Rimbaud, de Breton, etc., autor de numerosos ensayos literarios, de los libros de cuentos Los Viejos, Ven Caballo Gris y Lucha con la Pantera, así como del ensayo Miradas al Cine. José de la Colina es miembro del Consejo de Redacción de la revista Vuelta y dirige el Semanario Cultural de Novedades, que acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo Cultural 1983. Muchas gracias por estar con nosotros. Maestro Paz, su contacto con la literatura francesa empezó desde una edad muy temprana. Usted tuvo una educación franco-española, estudió en colegio francés. ¿Qué autores franceses leyó usted en su infancia y en su juventud? Leí muy joven a Balzac, a Stendhal, a Víctor Hugo, me imagino. Claro, pero las novelas fueron una gran lección para mí. Yo, como todos los jóvenes, me identificaba con los personajes, creía que era Rastignac o era Julián Sorel, me enamoraba de Mathilde de la Mole o de la Sanseverino, y más tarde, cuando leía a Proust, eso ya fue mucho más tarde, no estaba en mi casa, es una adquisición mía, pues también otra vez me fascinó la figura de Odette, ¿no? Pero claro, en una biblioteca, en Francia, las grandes personalidades, sobre todo la Francia tradicional, reinaban. Había Luis XIV y el siglo de Luis XIV, y luego había Napoleón, y claro, la gran figura era Napoleón, que en mi casa, que eran liberales, había particular admiración por Napoleón, porque era, en primer lugar, el gran hombre, también era el liberal, el producto de la Revolución Francesa. Y el Napoleón, más que Napoleón, el Luis XIV y el Carlomagno de la literatura, el dios de los dioses, era Víctor Hugo. Bueno, además yo pienso en una cierta relación entre Víctor Hugo, que hay la famosa frase Víctor Hugo, cuando le preguntaron a André Gide quién era el más grande poeta de Francia. Está un poco de todo, bueno y malo y grande y teatral. Pero que ahora que lo he vuelto a leer, es un gran poeta. Hubo una época en que me reía de él, pero era un tonto al reírme de él. Es un gran poeta. Yo pienso en esta relación entre Víctor Hugo y tú, que sería, bueno, Víctor Hugo habla de que él le puso el bonete rojo, el de la Revolución, al diccionario, y pienso en ese poema en donde tú hablas de maltratar y torturar las palabras y patearlas y hacerlas que digan hasta lo que no deben decir. Bueno, pero yo no tengo nada napoleónico y Víctor Hugo sí. Mis héroes son otros, ¿no? Yo pienso sobre todo, por ejemplo, ¿qué héroes te habría dado esa literatura francesa? ¿Qué héroes intelectuales o morales o poéticos? Bueno, hablé de Julián Sorel, hablé de... Bueno, en realidad en la novela francesa, pero también en la poesía, aparece en la Edad Moderna el héroe, pero no el héroe que representa las aspiraciones, no el jefe, sino lo contrario. El héroe como un ser casi antisocial, el héroe el héroe rebelde. Entonces la primera lección de la literatura francesa, eso no lo tuve en la literatura española, fue la lección de la rebeldía. Encontramos rebeldía, encontramos crítica en Voltaire, en Diderot, en Rousseau, desde luego. En el Marqués rebelde de Sade. Sí, bueno, pero eso lo leí más tarde, mucho más tarde, sí. Y tengo una actitud ambigua frente al Marqués de Sade. En cambio, estoy pensando en los grandes modelos de mi adolescencia. Muy pronto, en la preparatoria, empecé a leer a los escritores modernos que no estaban en mi casa. Por ejemplo, a Gide, que también es otro rebelde, y a Valéry. Valéry no es rebelde, pero es un escritor marginal. Y estos escritores me empezaron a enseñar la otra vertiente, diríamos, de la literatura francesa moderna. Porque estamos hablando sobre todo, no del siglo XVII, sino sobre todo de la época del siglo XIX y el siglo XX. Y Valéry me
descubrió, ya la conocía, pero muy mal, la otra tradición francesa. Aunque no la tradición romántica de Lamartine, Alfred de Musset y todos estos poetas, sino sobre todo lo que dio origen después al simbolismo. Así que descubrí muy pronto a Baudelaire, a Nerval, a todos estos poetas. Más tarde me fascinó la figura de Nerval. Me sigue fascinando, es uno de mis poetas predilectos, creo que ejerció bastante influencia en mí. Es un poeta poco conocido en realidad, pero no es un gran poeta en el sentido en que lo es Milton, o en que lo es el mismo Víctor Hugo, o en que lo es Quevedo, el español. Es un poeta mucho más reducido, pero es un poeta que me toca muy profundamente. Y me toca no solamente como poeta, como autor de versos, diríamos, sino también como prosista. Me parece que la prosa de Nerval es una de las más perfectas de la lengua francesa. Y hay esta circunstancia de que Nerval, una cosa que me gustaría preguntarte acerca de Nerval, ¿leíste entonces a Nerval antes de leer a los surrealistas? Sí, un poco antes. Lo leí primero, no lo leí por influencia de Valéry. Valéry no apreciaba particularmente a es una mentalidad muy diferente, ¿verdad? No, claro, pero lo leí casi al mismo tiempo que leía a los surrealistas. Lo leí sobre todo influido por un libro que en aquella época llegó a México y que también influyó mucho en Javier Villaurrutia. Yo creo que lo leímos casi al mismo tiempo. El libro de Albert Began, El alma romántica y el sueño, en que una de las grandes figuras es Nerval, ¿no? Entonces, después leí la gran novela Aurelia, que había una traducción en España con un prólogo de Gómez de la Serna. Así es. Sí. Y después ese libro precioso de cuentos, Las hijas del fuego, en donde aparece esta heroína Silvia, que es realmente uno de los personajes femeninos más hermosos de la literatura del siglo XIX en Francia. Y claro, caí en los poemas, en las quimeras. Bueno, antes de esto me impresionó mucho esta liga, primero, entre la locura y la razón en Nerval, entre la vida desventurada de este hombre y su gran elegancia espiritual, y después entre el sueño y la razón, el sueño y la vigilia. Esto es uno de los primeros que establece puertas de comunicación entre el sueño y la vigilia. Un mundo en el cual el mundo de los sueños está todo el tiempo bañando la realidad, transformándola, diríamos. Él dice literalmente la expansión del sueño en la vida. Exactamente. Ahora, y es asombroso precisamente lo que tú me decías, como yo recuerdo que hay una compilación de textos de Nerval que se llama El dictado de la locura, lo cual me parece que habría que distinguir. Es decir, él, aún en Aurelia, Nerval, escribe sus delirios, unos delirios que toman para él una dimensión mística y mítica. Los escribe siempre con esa prosa, la misma de Silvia. Una prosa racional. Muy francesa, muy fluida, etc. Este tipo de tensión me imagino que debe de haberte apasionado, claro, porque hay un poco ese aspecto, yo siento, en tu prosa y en tu poesía. Sí, hay esta continua comunicación entre la pasión y la razón, entre el sueño, más bien dicho, y la razón. La visión y la crítica, ¿verdad? Nerval nunca escribió en los momentos en que deliraba, escribió en los momentos de lucidez, y lo más interesante es que se inclinó sobre el sueño y sobre la locura. Estuvo varias veces internado en sanatorios y entonces se internó en su propia locura para ver con claridad dentro de la locura y para ver con lucidez dentro del sueño. Es una tentativa muy moderna y realmente extraordinaria, ¿no? Su prosa no es la prosa de un loco, no, ni su poesía. Ni su poesía, ¿no? Por cierto, usted ha traducido en Versiones y Diversiones algunos de los poemas bueno, de Nerval. Está. Caí en las quimeras, es decir, los famosos sonetos, la serie de sonetos, que en realidad son 12 sonetos que son un solo poema, se puede leer como un solo poema, y que es una historia de Nerval, una historia mítica, una historia simbólica de Nerval. Yo traduje 4 de esos poemas y
Por ejemplo, si leemos el primero, que es muy famoso, es muy popular, muy conocido, El desdichado, y que es una especie de autorretrato simbólico de Nerval, podemos entender esta dualidad y esta comunicación entre el sueño y la razón, entre el mito, diríamos, y la historia. Y me parece, agregaría, Octavio, que hay también esta idea de la otredad del ser, de que somos otro. Claro. Que es muy importante en ese soneto que tú has traducido en 2 versiones. Sí, tú también lo tradujiste, ¿no? Sí, El desdichado. Sí. Es decir, somos otros. Por ejemplo, hay una foto o un retrato de Nerval en que él ha anotado con su letra, yo soy el otro, que recuerda mucho lo que dirá Rimbaud con un acierto genial en la forma del verbo. Yo es otro. Ya no dice soy, yo es otro. Sino yo es otro. Y él aquí habla de los otros que es, o sea, que somos también unos seres míticos de nuestra propia mitología, de nuestro propio subconsciente, de ese otro lado oscuro de nosotros. Sí, además Nerval, como muchos poetas, transforma su vida personal, una vida que después de todo, una vida no es tan importante, no es tan interesante, la triste. Transforma en mito. Él estuvo enamorado de esta actriz, Jenny Colon, que era cantante y que fue un amor desventurado. En fin, toda su biografía personal se transforma en El desdichado. En primer lugar, el título es en español, El desdichado. ¿Por qué El desdichado? Yo no lo sabía, puede que tú lo sepas. Después un crítico norteamericano o inglés lo descubrió. El desdichado alude a la novela de Walter Scott, en que aparece aquel personaje Ivanhoe. ¿Se acuerdan de esa novela de Ivanhoe? Ivanhoe es la divisa del escudo del caballero, sí, de Ivanhoe. Dice el desheredado. El desdichado como si fuese el desheredado. Y Nerval se identifica con este caballero que regresa de las cruzadas y que ha sido desheredado y desdichado. El desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida, murió mi sola estrella, mi laúd constelado ostenta el negro sol de la melancolía. Tú que me has consolado de la tumba y su noche, el Pausílipo dame, la mar de Italia vuélveme, la flor que amaba tanto mi desolado espíritu, la parra donde el pámpano a la rosa se alía. Soy el amor o Febo, Lusignan o Birón. Roja mi frente está del beso de la reina, soñé en la gruta donde nadaba la sirena, traspasé el Aqueronte, vencedor por 2 veces, y la lira de Orfeo he pulsado, alternando suspiros de la santa con los gritos del hada. Bueno, cuando uno oye este soneto, que es como un cubo de cristal de roca, se entiende muy pocas cosas. Queda uno fascinado por la música del verso, por las extrañas imágenes, pero no entiende uno mucho. Es lo que yo le iba a decir, es demasiado hermético. Es hermético, claro. Él mismo en una carta a su amigo Alexandre Dumas le dice, estos poemas encierran toda una filosofía supernaturalista. Él fue uno de los primeros que empleó la palabra supernaturalista, que después Apollinaire transforma en surrealismo. Surnaturalista. Bueno, no es un poema difícil, pero no tanto. En el primer cuarteto, yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo. En primer lugar, es una alusión a su vida íntima. El viudo, porque Jenny Colon, con la que estuvo casado místicamente, pues en realidad fue una relación muy corta, pero él estuvo casado místicamente con ella, había muerto. Ella estaba casada y tenía hijos por lo demás, ¿no? Entonces, pero además se siente príncipe de Aquitania, porque él pensaba que descendía de unos caballeros en la Aquitania, que tenía una torre, y finalmente murió mi sola estrella. ¿Qué estrella? La estrella es Jenny Colon, la actriz, la estrella en el sentido más diario de la palabra, pero también su estrella en el sentido místico, en el sentido astrológico casi. Mi laúd constelado ostenta el negro sol de la melancolía. Por un lado es viudo, por otro lado es príncipe, pero un príncipe sin herencia de la torre abolida, no tiene nada, y por otro lado tiene un laúd, es un trovador, y el laúd está constelado.
Constelado, ¿por qué? Es un término de astrología que tiene que ver con la influencia de los astros sobre un instrumento musical. Finalmente, ostenta el negro sol de la melancolía. ¿Qué sol es ese? Es el sol famoso del grabado de Durero, no se acuerdan ustedes, ese grabado de la melancolía. Donde hay un ángel con unos instrumentos de conocimiento, de geometría. Entonces, todo esto. Bueno, la coloración de este cuarteto es nocturno, es medieval, es la Edad Media, es cristiano, está lleno de alusiones y además a la astrología y a las cruzadas y al saber oculto. Hay que recordar que los primeros que trajeron a Occidente el saber oculto fueron los templarios, ¿no? Bueno, después, el segundo soneto es lo contrario, habla del Pausílipo, que es un cabo en la bahía de Nápoles. Él estuvo en Nápoles, vivió en Nápoles una temporada, y quiere decir cesación. Pausílipo quiere decir cesación de la tristeza. Y es el mar de Italia, hay una flor, habla de unos jardines, también habla de la parra donde el pámpano a la rosa salía. El pámpano, pues, alude a Baco. La coloración de este cuarteto es solar, pagana, mediterránea. Hay dos. Entonces, mediodía y medianoche. Y medianoche, exactamente. Y luego en los tercetos dice: soy el amor o Febo. El amor es Eros, el dios griego. Febo es Apolo, el dios. Y el sol al mismo tiempo. Otra vez, los dos son dioses solares, paganos, sensuales. Lucignano, Virón. Lucignano es el famoso príncipe, el famoso duque. Los lusignanos después fueron reyes de Jerusalén, que en el castillo se le aparece aquella hada de la cual se enamora, Melusina. Y claro, Melusina es una alusión también luego veremos por qué, a la cantante, a Jenny Colon, o Virón. Virón es no sabemos bien quién es Virón, porque hay varios Virones en la historia de Francia, pero parece que se refiere a un hombre que fue decapitado, al mariscal de Montmorency, decapitado por unos amores con una reina. Villaurrutia no entendió esto, tradujo Byron. Sí. Es muy curioso. Sí, no entendió, sí. Y bueno, también a veces Homero duerme, ¿verdad? Claro. Entonces dice, roja mi frente está del beso de la reina. Es decir, Virón fue amante de la reina, o estuvo enamorado de la reina. Soñé en la gruta donde nadaba la sirena. La sirena es Melusina. No, ustedes recordarán que Melusina es la mujer de Lusignan, pero ella le ha dicho que nunca la ve a bañarse. Y un día él la espía cuando se baña y ve con horror que esta mujer guapísima se convierte en una serpiente. Una serpiente, es una hada. Bueno, y después dice: traspasé el Aqueronte, es decir, el río de los muertos, vencedor por 2 veces, y la lira de Orfeo. ¿Por qué 2 veces? Porque como Orfeo, como el héroe griego, como el poeta griego, fue y volvió al infierno, ha visitado el infierno. ¿Por qué el infierno? Porque ha estado en el manicomio y se ha vuelto loco. Y ha oído los suspiros de la santa con los gritos del hada. La santa es la reina, la estrella. El hada es la flor del jardín italiano. La sirena, ¿por qué sirena? Porque la sirena, por una parte, es un personaje acuático, pero también canta, es la voz de la sirena. Y pagano. Y es alusión a Jenny Colon. De modo que este es un retrato de él mismo y de su destino. Pero ya no está hablando del poeta Nerval, que era periodista, que estaba enamorado de una actriz que no le hacía caso, que había gastado su fortuna, que había hecho viajes al Oriente y a Italia y a Alemania, que había tenido una vida desdichada, que era amigo de Théophile Gautier, etcétera. Nada de eso, que era un bohemio, sino eso lo ha transformado en una historia mítica, en la cual también es la historia de la humanidad, la historia de Occidente, porque es la Edad Media, el mundo pagano, y las dos mujeres, la reina y la santa, el hada. La reina, que es una santa, tiene el poder, pero prescinde del poder, y el hada, que es encantadora y que también es un personaje de perdición, digamos, ¿no? Hada y santa, entonces. Hada y santa, sí. Mundo pagano y mundo sí, cristiano. Bueno, todo esto me fascinó porque en 14 versos hay un mundo, hay un universo. A veces se dice que la poesía no significa y que la poesía no debe explicarse, pero a mí con la explicación que usted ha dado, como que
tengo una nueva dimensión de este poema Sí, que yo había creo leído que varias veces, ¿verdad? la poesía, la última dimensión de la poesía no se explica, pero todo lo que la rodea, Claro. todo lo que la informa y la conforma, eso sí es explicable. Yo prefiero olvidar constantemente estas interpretaciones, las Sí. tuyas, las mías, Sí. etcétera, y que me vuelva a sorprender el poema. Claro, sí. Y yo creo que el poema sorprende por su enunciación misma antes que todas estas explicaciones. Las explicaciones no le estorban. Por su música, yo creo. Tiene una música extraordinaria en francés, pero también creo en español. Yo hace un tiempo en París, de unos poetas amigos, Yves Bonfoy y otros amigos, les leí mi traducción y estaban muy sorprendidos. Ellos no hablaban francés, no hablaban español porque la música era muy parecida. ¿Y escogió usted la primera versión? ¿Le gusta más que la segunda que hizo? Sí, es más fiel la primera versión porque no tiene rima. La segunda me gusta más, quizá, pero es más un poema hecho en español que una traducción. Es menos fiel, diríamos, ¿no? Yo encuentro mucho, Octavio, que este soneto tiene esa calidad casi de resumen de una tradición y una innovación poética que tienen, por otro lado, algunas otras piezas poéticas. Por ejemplo, yo pienso en piezas fundamentales. Por ejemplo, lo ligo mucho con el soneto de Quevedo, cerrar podrá mis ojos la postrera Claro. sombra que me llevare el blanco día, que tampoco se entiende mucho y que finalmente nos deja una huella quemante, ¿no? Claro. El Bueno, que son termina poe- diciendo polvo serán más polvo enamorado. Son poemas los dos de amor y muerte, en que los poetas, como todos los seres humanos, se enfrentan al hecho terrible de que aquello que amamos se muere, la mujer que amamos se muere, o a la inversa, nosotros nos podemos morir, de modo que la intuición del amor está ligada siempre a la intuición de la muerte. Yo creo que una gente que quiere, cualquier persona que quiere a alguien, tiene que tener este sentimiento terrible de la fragilidad de la existencia humana. Yo amo a alguien que se va a morir. Alguien me ama y esa persona que me ama sabe que yo soy mortal. Yo creo que ese es el verdadero amor. No solamente el deslumbramiento sensual, sino esta visión de la fragilidad del cuerpo humano, de la existencia humana, de la persona, al mismo tiempo esta exigencia de eternidad que tiene todo amor, ¿no? Y la torre abolida, es decir, el amor nos hace dioses respectivamente, pero también nos derroca como dioses y Sí. nos hunde, ¿verdad? Claro. Bueno, O él sea, está desposeído porque su mujer mística, puesto que él realmente no era su mujer, había sido su amiga y después lo abandonó, se ha muerto, ¿no? Jenny Colon. Pero, claro, Nerval es un poeta en el cual está es como un grano, dije que era un cubo de cristal de roca. Por una parte es eso sus sonetos, pero también es un poco como un grano de lo que va a venir después. Lo que vino después, pues fue, claro, hay los grandes poemas del final de Victor Hugo, que son magníficos, siempre un poquito amplificación, lo contrario de Mallarmé, y claro, Baudelaire, que es uno de los grandes poetas, que también me tocó mucho. Pero quizá me tocó más la prosa que la poesía, ¿no? ¿La prosa de quién? De Baudelaire. De Sí. Los poemas en prosa, ¿tú crees que son, Muchísimo, me encanta. que son el gran Baudelaire, o el Baudelaire más verdadero, o el más cercano a nosotros? Bueno, ahí está. Yo creo que el gran Baudelaire es el Baudelaire de los poemas, pero el Baudelaire del pensamiento crítico, de los ensayos, de las reflexiones sobre la pintura, sobre el tiempo, sobre el progreso, la crítica del progreso que hizo, la crítica de los Estados Unidos, todo eso es admirable. Y eso es muy, muy nuestro. Y después el poeta de los poemas en prosa, a mí me encanta también, porque eso sí es muy moderno, ¿no? Yo encuentro una similitud entre usted y Baudelaire, porque para entender o para comprender mejor su poesía es necesario conocer su concepción del arte y de la poesía. Y por otra parte, además de ser excelentes poetas, los dos son grandes críticos de arte, entonces existe una suerte de unión entre crítica de arte, teoría de la poesía y la poesía misma. Bueno, Héctor, usted es muy amable conmigo. Yo no me atrevo a compararme con Baudelaire, es uno de las grandes figuras de la poesía moderna, pero soy un descendiente de Baudelaire, eso sí, un heredero de Baudelaire. Y en ese sentido, sí, es un poeta en el cual la prosa y la poesía
y el pensamiento crítico, la teoría del arte, etcétera, se juntan con la poesía. Hay vasos comunicantes entre el poema y el ensayo. Y en este caso sí soy descendiente de Baudelaire. A mí Baudelaire me parece como un sol, y también otra vez como un sol negro, como el sol del Qué poema. curioso, yo lo veo crepuscular a Baudelaire. ¿Sí? Veo un sol agonizante y un sol que se sabe agonizante, Bueno, que me esto- parece que es la gran aportación de Baudelaire, Bueno, lo que dice- esta autoconciencia. Pero estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Es lo mismo que yo iba a decir. Cuando dije sol negro, quizá fue un poco abrupto lo que dije, pero tienes razón. Hay la noche y el día juntos en Baudelaire. En aquel famoso soneto, Las correspondencias, tiene dos líneas que a mí me parece que resumen admirablemente la poesía y la figura misma de Baudelaire. ¿Cómo dice? Dice, en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad. Es magnífico. Basta, tenebrosa, unidad, profunda, claridad. Todo está junto. Claro, en aquellos años también, pues, adorábamos a Rimbaud. No solamente yo, todos. Cuando hacíamos la revista Taller, un amigo nuestro tradujo por primera vez la temporada de Infierno de Rimbaud. Y era nuestro Dios. ¿No crees que en eso ha intervenido casi más el personaje a veces que su misma obra, aunque su obra desde luego es admirable, pero en Rimbaud aparece el ángel caído hasta por su belleza física, el adolescente que calla cuando deja de serlo, o poco después, aunque ha habido varias interpretaciones acerca del momento en que realmente dejó de escribir. Pero no importa a veces más el mito Rimbaud que la obra de Rimbaud. Pero absolutamente, tienes razón. Yo creo que nos ha fascinado, sí, la poesía de Rimbaud. Hay poemas espléndidos, sobre todo los textos en prosa. Él es uno de los grandes poetas en prosa, pero sobre todo nos ha impresionado el mito de Rimbaud. Un niño, un adolescente que escribe, en fin, que recorre desde la poesía romántica hasta la poesía más moderna en unos cuantos años, y que antes de terminar la juventud, decide no escribir y se convierte en un aventurero y no regresa sino para morir en un hospital en el sur de Francia. Bueno, es una vida tan extraordinaria, tan dramática y al mismo tiempo tan intensa, y una rebeldía tan profunda. Porque se convierte en un maldito social, Sí. además. Bueno, fíjate que sí, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que cuando estaba en África, estaba en el tráfico de esclavos y Yo vendía pienso armas. en la etapa anterior, en la su etapa- relación con Verlaine, Claro. este vagabundaje, sus el amores- episodio del disparo de sus Verlaine amores contra él. Sus amores con Verlaine, todo eso, claro. Pero después se convierte en un aventurero muy extraño, ¿no? Las cartas de África son extraordinarias, pero son cartas de un aventurero, no son cartas de un poeta. Se parece que además se convierte en una especie de hombre de mano de unos jefecillos, Sí. o por lo menos el tráfico de armas. Tráfico se de dice armas que de esclavos y tráfico también. de esclavos. De ahí nace esto de Poetas Malditos. Es el título de un libro de Verlaine sobre Sí, Rimbaud. bueno, pensando en todos estos poetas. ¿Sí? Yo creo que Verlaine es un poeta admirable. Lo leí con mucha pasión. Después, el puritanismo surrealista me hizo despreciarlo. Y ahora he vuelto a Verlaine. Es uno de los poetas que me gusta más. Hay dos poetas que he descubierto en los últimos 10 años que había despreciado por radicalismo poético y que ahora me encantan. El primero de ellos, el más grande, es un poeta inmenso, es Verlaine. Claro, es un poeta puramente lírico. No hay una sola idea en Verlaine. No hay una visión del mundo. Hay sensaciones y emociones y nada más, ¿no? Y música verbal extraordinaria. Quizá por eso lo rechazaban los surrealistas. Sí. Demasiado musical y demasiado poca idea. Bueno, sí, es posible. Había un prejuicio. En fin, después de toda la poesía es canto, la poesía es música. Si no, no hay poesía, yo creo, ¿no? Claro. Yo creo que el defecto de buena parte de la poesía surrealista es que es sobre todo visual, pero no se oye.
se ve. Los poemas de Breton los puedes pensar, los puedes ver, pero oírlos, no. En cambio, Verlaine se oye, se canta. Y el otro poeta, no es tan amplio, es un poeta mucho menos interesante y muy poco conocido en lengua española, Tulé. Tulé yo creo que lo conocemos, muy poca gente, Borges lo ha leído y lo ha imitado. Después, y ahora Salvador Elizondo, que ha hecho unas traducciones espléndidas, las publicó en Vuelta. De Tulé es un poeta casi desconocido. Pero en fin, y claro, mi gran dios, ya mucho más tarde, fue Mallarmé. Traduje algún soneto de Mallarmé, no lo vamos a leer porque es demasiado, pero influyó mucho. En el caso de Baudelaire influyó más que nada la actitud, diríamos, ¿no? En el caso de Mallarmé influyó la práctica de la poesía, sobre todo ese poema, un lance de dados, que muchos poetas han traducido y mal como un golpe de dados, como si los dados nos golpeasen, un disparate extraordinario, es un lance de dados, ¿no? Y ese poema influyó mucho. Yo no hubiera podido escribir Blanco sin el poema de sobre todo Mallarmé. eso que dice de la musicalidad en la poesía, ¿no? La importancia de la música. Eso en el caso de Verlaine, pero no en el caso de Mallarmé. Estamos hablando de Mallarmé ahora, Sí, ¿no? estamos hablando de Mallarmé, que yo Sí. creo que desde luego hay esta importancia, por ejemplo, del espacio, del espacio hasta tipográfico, o sea, en la página y tal como está impresa en que se produce el poema. ¿Es a eso a lo que te refieres Sí, cuando claro. hablas de un lance de dados no abolirá el azar? Claro. Que está ya Sí. distribuido de modo que se convierte en una especie de drama espacial el Claro. poema. La disposición tipográfica reproduce el movimiento del verso y el movimiento del pensamiento. Y además, la idea de tirar unos dados o de escribir sobre una página y distribuir las palabras sobre la página, ¿a qué se parece? Se parece a las constelaciones. ¿Y a qué se parece? A la música, a una partitura también. De modo que hay la asociación entre visión del universo, el cielo estrellado, el cosmos, visión de la página, como si fuese como si la página del poema, en el que está escrito el poema, fuese un reflejo o un espejo que reflejase al cielo estrellado y también a la música. Yo he soñado siempre un día, lo voy a hacer, quizá, proyectar Blanco en una pantalla de televisión, un pequeño experimento estético, mi poema Blanco, para mostrar las posibilidades de la nueva poesía, porque yo creo que la poesía nueva no está encadenada a la página, a la lectura. En su origen la poesía fue hablada. La gente, lo dice Nerval, habla del laúd constelado. La gente oía a los poetas, no los leía. Después los ha leído. Pero ahora con los nuevos medios de difusión del pensamiento, sobre todo con la televisión, que reúne la palabra hablada y la imagen, podemos intentar experimentos poéticos. Claro, para un público reducido quizá, pero de todos modos vale la pena intentarlo. Bueno, tú has hecho algunos de estos experimentos en algunos libros tuyos, por ejemplo, el libro que quiere tener una sola página, Blanco, exacto. blanco, que se leería continuamente, y los discos visuales. Sí. Bueno, en Blanco realmente la página que imité, la página de los de China y japonés, es decir, que se abre como un abanico el libro, en realidad en la televisión sería una continuidad. Que iría pasando. Iría las letras en movimiento y las voces en movimiento. Y el otro, discos visuales, obedece al mismo principio. Es decir, yo quisiera asociar el movimiento temporal de la palabra con el movimiento espacial. Porque además hay sobre la pantalla. Hay además algo combinatorio, es decir, hay un impulso combinatorio el que te lleva a hacer los discos visuales, Claro. hacer que el lector pueda un poco hacer su propio poema con los elementos que tú le das. Bueno, esto viene en parte de la poesía oriental. Yo vivía muchos años en Oriente, más que nada de la poesía china. También viene del arte tántrico, del arte de la India, y viene también de Mallarmé. Con el ejemplo de Mallarmé yo no hubiera podido arriesgarme a este tipo de experimentos, ¿no? Y se da también un poco en Apollinaire cuando hace los caligramas, por ejemplo, que ya piensa un poco
en el poema como hecho plástico también, y una confusión de plástica y lírica, ¿verdad? Exactamente, solamente que ahí los caligramas de Apollinaire me interesan menos porque están fijos sobre la página. Y realmente ya se había hecho antes y no son muy buenos, ¿no? A mí Apollinaire me encanta, bueno, fue un poeta que me impresionó mucho. Hubo 3 poetas después de Mallarmé pero antes que Mallarmé quizá, después desde un punto de vista cronológico, pero no como lectura mía de ellos, que me impresionaron mucho. El primero fue Saint-John Perse. Lo descubrí muy pronto, primero porque la revista Contemporáneos publicó su gran poema Anábasis, y luego porque pues, lo leí muchísimo, fue uno lo admiré mucho. Y después, claro, eso me llevó al maestro de Saint-John Perse, que es un poeta inmenso, con ideas que yo repruebo, ideas políticas que yo repruebo, pero que es un gran poeta, Paul Claudel. Y esto, después Apollinaire. Apollinaire finalmente fue el que me tocó de un modo más profundo. En él vi primero la vanguardia, es el maestro de los surrealistas, es el maestro de la poesía moderna. Sí, usted en El arco y la lira dice algo que quizá resuma un poco esto que acaba de decir, que un lance de dados cierra un periodo, el de la poesía propiamente simbolista, y abre otro, el de la poesía contemporánea. 2 vías parten de un lance de dados. Una va de Apollinaire a los surrealistas y la otra de Claudel a Saint-John Perse. Sí. Bueno, a mí me parece finalmente más viva la que va de Apollinaire a los surrealistas y a los descendientes de los surrealistas, es decir, a nuestra generación. En Apollinaire, bueno, hay, claro, el gran poeta de la época moderna de la ciudad, es el primero que habla en Francia el lenguaje coloquial. Laforgue ya lo había hecho, pero no del modo tan radical como Apollinaire. Habla el lenguaje coloquial, habla el lenguaje de todos los días, usa el lenguaje de la conversación. Aparece la gran ciudad y aparece el poeta no como un príncipe, como en el caso de Nerval, o como un ser de elección, como en el caso de Baudelaire, ni como un ser maldito, sino aparece como un poco como Chaplin, como Charlotte. Es el poeta en la ciudad, un poco ridículo, un poco triste, enternecedor, un genio, pero un genio que tiene los pantalones arrugados, que se enamora y no le hacen caso, que a veces le hacen caso, etc. Y esto... La canción del mal amado. Claro, en todos los poemas en que él inventa. Yo traduje muchas cosas de Apollinaire. Yo quisiera leerles un poema que a mi juicio se llama La linda pelirroja. Por una parte es un testamento, porque él pues fue un poeta, por una parte muy tradicionalista, es un poco la línea melódica de Verlaine, y por otra parte un futurista y un poeta de la vanguardia terrible, es la gran influencia sobre Pierre Verdí y después sobre los surrealistas. Y La linda pelirroja es un poco su testamento poético. Escribió este poema cuando regresó de la guerra, llegó de la Primera Guerra, llegó con la cabeza vendada, un obús le había estallado en el trepanada la cabeza, una cosa terrible, y escribe este poema. Es un poema en que cuenta un poco la aventura del arte, y la gran polémica del arte moderno, ya no es la nuestra, fue la de la generación anterior, entre el orden y la aventura, entre la vanguardia y la tradición. Dice: ante todos me planto, un hombre en sus cabales, conozco la vida y sé de la muerte todo lo que un ser vivo puede saber. He probado los dolores y las alegrías del amor, acerté algunas veces a imponer mis ideas, conozco varias lenguas, he viajado bastante, vi la guerra en la artillería y en la infantería, herido en la cabeza, trepanado bajo el cloroformo, perdí a mis mejores amigos en la lucha espantosa. Sobre lo antiguo y lo moderno sé tanto como el que más. Y hoy, sin preocuparme por esta guerra, entre nosotros y para nosotros, amigos míos, juzgo esta larga querella entre la tradición y la invención, el orden y la aventura. Vosotros, cuya boca está hecha a imagen de la boca de Dios, boca que es el orden mismo, sed indulgentes cuando comparéis aquellos que fueron la perfección del orden con nosotros que buscamos en todas partes
la aventura. No somos vuestros enemigos. Queremos daros vastos y extraños dominios. Allá el misterio en flor se ofrece al que quiere cortarlo. Allá hay fuegos nuevos de colores nunca vistos, 1000 fantasmas imponderables a los que hay que darles un cuerpo. Queremos explorar la bondad, comarca inmensa donde todo se calla, también el tiempo que podemos expulsar o retornar. Apiadaos de nosotros que combatimos siempre en las fronteras de lo ilimitado y porvenir. Apiadaos de nuestros errores, apiadaos de nuestros pecados. Ya viene el verano, la estación violenta. Mi juventud se ha muerto como la primavera. Oh sol, es el tiempo de la razón ardiente. Yo espero que tome al fin la forma noble y dulce para seguirla siempre, llamarla únicamente. Ella llega y me atrae como el imán al hierro. Tiene el aire hechicero de una adorable pelirroja. Sus cabellos son de oro, se diría un hermoso relámpago que dura, o esas llamas que se pavonean en las rosas de té al marchitarse. Pero reíd de mí, reíd, hombres de todas partes, sobre todo gentes de aquí. Hay tantas cosas que no oso deciros, tantas cosas que no me dejaríais decir. Tened piedad de mí. Está lleno de cosas admirables, yo creo, ¿no? Bueno, yo veo además sobre todo esta capacidad, esta voluntad de Apollinaire de proponer la aventura dentro del orden y de verse ya juzgado, mirarse desde los ojos de quienes van a criticarlo y a considerarlo como una vanguardia que ha pasado, dejando al poeta, Claro. pero dejando también muchos de sus cachivaches de vanguardia, Claro. que también produce la vanguardia. Claro, la vanguardia, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la vanguardia es el pasado. ¿No te parece? La Sí. vanguardia actual es la repetición, la academia, de la vanguardia de Apollinaire, o de los surrealistas, o de los cubistas. Y hay un tono noble y al mismo tiempo, en efecto, de conversación, pero un tono increíblemente casi solemne en A veces, ciertos en ciertos momentos. momentos. Las dos cosas. Y pide compasión varias veces, incluso así. Pero termina, es una "Tened poco, piedad de mí". sí, un poco, Un poco casi irónico, sí, ¿no? las dos cosas. Y bueno, a mí me impresionó tanto este poema que un libro mío se llama La estación violenta. La estación Y, violenta. y lleva un epígrafe, que es el tiempo de la razón ardiente. Así es. Sí. Y la Donde linda aparecería el mediodía otra vez, Sí, digamos. el mediodía, sí. El famoso Sí, mediodía, el famoso mediodía. que buscaba Nerval. Y Pero al mismo también tiempo, Albert Camus habló del pensamiento del mediodía. Sí, dime. al mismo tiempo pienso en el Apollinaire de otro escalón, digamos, en el Apollinaire que canta como un cantante de las calles, ¿verdad? Exactamente. El del puente Mirabeau, por ejemplo. Claro, bueno, eso es delicioso. Yo lo he traducido, les voy a leer, yo creo que vale la pena oír este Apollinaire, que es el Apollinaire que han cantado. Hay un disco con, me parece que de quién es. Hay muchos discos y muchas interpretaciones de Montand, de Juliette Gréco, Sí. de Nougaro. A ver si lo etcétera. oímos después de que yo lea esta traducción, lo podemos oír, ¿no? Muy bien. El disco. Claro, yo voy a leer una traducción al español. Procuré conservar el ritmo, en la rima no, pero sí ciertas asonancias y juegos verbales. El puente de Mirabeau. Es un poema romántico. Es un poema cuando se separó de una de sus amigas, aquella famosa pintora, ¿cómo se llamaba? Marie Laurencin. Sí. Podría ser un tango o un bolero, solo que de Apollinaire. Sí. Bajo el puente pasa el Sena, también pasan mis amores. Hace falta que me acuerde, tras el goce va la pena. La noche llega y da la hora, se va la hora y me abandona. Pongo en tus manos mis manos y con los brazos formamos un puente bajo el que pasan onda mansa las miradas. La noche llega y da la hora, se va la hora y me abandona. Amor es agua corriente y como el agua se va, agua de la vida lenta y la esperanza violenta.
La noche llega y da la hora, se va la hora y me abandona. Pasan días y semanas, pasan y jamás regresan. Días, semanas, amores, bajo el puente pasa el Sena. La noche llega y da la hora, se va la hora y me abandona. Bueno, esto a mí me encanta, es otra vez la poesía hecha música, confidencia, y entiendo muy bien que lo hayan. Vamos a oír. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Hablábamos de Nerval y en el famoso soneto de Nerval que leí, habla en un momento dado, dice, la flor que amaba tanto mi desolado espíritu. Hay un manuscrito que estuvo en manos de Nerval, estuvo en manos del poeta Paul Éluard, ahora debe estar en algún archivo de alguna biblioteca, y hay una anotación de mano de Nerval que dice, la flor que amaba tanto mi desolado espíritu, la ancolía. Melancolía. Bueno, melancolía es la flor de la locura. Yo no sabía eso. Y hay un poema de Apollinaire, y aquí otra vez la rima que se establece a través de 100 años entre un poeta y otro, que dice así, en el jardín, también habla de un jardín Nerval, en el jardín donde crecen la anémona y la ancolía, entre el amor y el desdén, duerme la melancolía. También vaga en nuestras sombras, que ha de dispersar la noche, el sol que las vuelve opacas, se disipará con ellas. Ancolía en realidad es un galicismo, se llama en español aguileña, pero creo que es lícito porque el origen de la palabra es el mismo en español y en francés. En el diccionario del lenguaje de las flores hay la anotación ancolía, flor del sueño, flor de la locura. Una relación enorme con Nerval sí, en los dos aspectos. E inconsciente, yo no creo que se haya dado cuenta ninguno de los dos, es muy, muy notable. Claro, la gran influencia, así como en Apollinaire hay recuerdos de Verlaine y de Baudelaire, aunque a él no le gustaba tanto Baudelaire, en fin, le gustaba mucho el Marqués de Sade, era además el erotismo terrible de Apollinaire, ¿no? El gusto por el sadismo. Erotiza incluso la guerra. ¿Sí?
le dice a una mujer, tus senos son los únicos obuses que yo amo, por Sí. ejemplo. Y es autor de Picasso, que fue muy amigo de Apollinaire, decía que el mejor libro de Apollinaire es una novela pornográfica. Bastante, a mi juicio, bastante mala esa novela, pero en fin, para Picasso era la gran obra de Apollinaire. Pues bien, Apollinaire influye también, influye en todos los poetas surrealistas, y claro, influyó mucho en otro poeta que me tocó muy de cerca. No lo conocí, lo hubiera podido conocer, pero cuando llegué a París todavía vivía, pero vivía lejos de París en un monasterio, en un pueblo, en un monasterio, Pierre Reverdy, con ese nombre tan bonito, Pierre, que quiere decir piedra, Reverdy. Piedra reverdecida. Sí, piedra que reverdece, ¿verdad? Sí. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues este hombre también me tocó mucho a mí, su poesía me parece un poeta extraordinario. ¿Tú lo leíste después de leer a los surrealistas? Al mismo tiempo. Porque yo recuerdo sobre todo a Reverdy, lo he leído, pero me empezó a interesar por la mención que hace Breton de él acerca de la necesidad de que la metáfora sea este encuentro de contrarios y sobre todo de realidades muy alejadas. Creo que es Reverdy el que dice que la chispa metafórica, poética, será mayor en cuanto en una metáfora o en una imagen se unan precisamente los dos términos más alejados que puede haber. Claro. En lugar de ser un mero símil, ¿verdad? Yo no sé si fue a través de allí que empezó a interesar. Bueno, a mí me interesó, claro, por esa cita. Leí también los ensayos de Reverdy, y César Moro, el poeta peruano que vivió en México, en aquellos años tradujo también a Reverdy, hizo buenas traducciones, y yo mismo traduje algunos poemas. No sé si valga la pena leer una traducción. Es un poeta ascético, un poeta que reduce todo a... Es el poeta para mí, para mi gusto. Los mejores poemas de él son los poemas del instante, en que el instante, una situación se reduce a unas cuantas líneas. Por ejemplo, esto, minuto, no ha regresado todavía, pero ¿quién entró en la noche? El péndulo, los brazos cruzados, se ha detenido. Casi es un haiku, ¿no? Sí. Es una economía extraordinaria. Además, ¿quién entró en la noche? Es muy misterioso, ¿no? Es un poeta lleno que introduce lo que no se puede decir en la poesía y alude a eso de un modo muy eficaz. ¿No te parece? Una plenitud del instante. Yo creo que por ahí está tu simpatía por Reverdy. Yo siento mucho que hay en tu poesía, sí, una especie de eclosión, de florecimiento violento a veces del instante. Sí. Un constante presente muchas veces. Sí, bueno, ahí sí, eso hay el tiempo en Reverdy. Y luego es un poeta que fue muy amigo de los cubistas, es el hombre que vio más claramente, fue el gran amigo de Juan Gris, y es el hombre que ha visto con mayor claridad la pintura cubista. Fue un gran crítico de arte, fue un gran ensayista Reverdy, y entonces cuando habla de pintura, en realidad está hablando de poesía también, porque concibe el poema casi como un cuadro cubista, reduce el poema a sus elementos esenciales. ¿Y Henri Michaud lo conoció usted? Ese sí es amigo mío, lo quise mucho. Fue un poeta que admiré muchísimo, que quiero mucho. Lo he traducido, he escrito mucho sobre él. Somos amigos, cada vez que voy a París lo veo. Bueno, tengo muchos amigos en Francia, poetas de la nueva generación, de gentes de mi edad y gente más joven que yo, como Bonfoy. Y luego tengo amigos que no son poetas, como Cioran, que es uno de los autores que yo más admiro. Cuando llegué a París, mis amigos fueron, claro, los surrealistas, Breton, Perret, como explicaba el otro día en mi conversación con Mutis, pero también Albert Camus. Albert Camus fue uno de mis grandes amigos. Lo conocí de un modo muy curioso a Albert Camus. Yo estaba en la embajada, trabajaba en la embajada, y recibí una invitación de un grupo de republicanos españoles para participar en un homenaje en la Universidad de París, en un homenaje en honor, en memoria de Antonio Machado. Los oradores del acto iban a ser Jean Casson, que en aquella época era el director del Museo de Arte Moderno de París, y yo. Y María Casares, la actriz, iba a decir poemas de Antonio Machado en francés y en inglés, en francés y en español.
yo estaba muy emocionado, era la primera vez que iba a hablar en francés, me daba mucho miedo, practiqué mucho mi pequeño discurso, un discurso muy corto, unas 5 cuartillas, lo dije, y a la salida, María Casares salió conmigo y con Jean Cassou, me dijo: Octavio, le voy a presentar a Albert Camus, un señor de gabardina, un poco como un personaje de estos, de las películas. Bogart, Humphrey Bogart. Exactamente como Bogart, además con el cigarrillo caído. Y entonces este hombre me dijo: lo felicito, todo lo que usted ha dicho lo hubiera dicho yo. Yo lo hubiera podido afirmar, lo cual me llenó de asombro la generosidad de este hombre, muy meridional, un hombre del África del Norte, en ese aspecto mucho más cerca de nosotros que los franceses, que son un poco más retenidos, más fríos. Y me sorprendió porque él era ya un gran escritor conocido, era la gran figura, él y Sartre eran las dos grandes figuras de París, y claro, la publicidad norteamericana los había netamente amplificado y magnificado, y yo era pues un poeta mexicano desconocido, perdido en la gran ciudad, ¿no? De modo que me conmovió mucho. Lo vi pronto, lo invité a comer, luego él me invitó, nos vimos muchas veces. Estaba escribiendo El hombre rebelde, L'homme révolté. Y entonces hablamos mucho, discutimos. Yo le dije: bueno, va a haber un problema cuando usted publique su libro. ¿Con quién? Me dijo. Le dije: con Jean-Paul Sartre. En aquella época Jean-Paul Sartre, que era el gran amigo de Camus, acababa de estrenar en el, si no recuerdo mal, Le Diable et le Bon Dieu, El Diablo y Dios, el Buen Dios, que es una justificación de la eficacia revolucionaria. Todo lo que sea, en realidad era una ¿cómo diría?, una aplicación de la idea de que si el fin es bueno, los medios no importan los medios. No lo decía tan brutalmente, pero esto era. ¿Qué fue lo que llevó un poco a Sartre a justificar un poco el estalinismo? Exactamente, era un coqueteo con el estalinismo en ese momento. Yo le dije a Albert, le dije: mire, usted no ha visto Le Diable et le Bon Dieu, lo estrenaron hace 3 días o 4 días, yo fui al estreno, y le advierto a usted que esto es una justificación del estalinismo, de la eficacia como valor supremo, de la eficacia revolucionaria. Así es que esto, me dijo: mire usted, Octavio, se equivoca, usted es mexicano, no sabe. Yo tengo 3 amigos en Francia, los únicos amigos que tengo amigos en el pueblo, él era muy popular, y la gente que juega fútbol era gran aficionado al fútbol, en fin, pero amigos intelectuales, amigos de la clase intelectual, solamente tengo 3. André Malraux, ya no lo veo porque es ahora, acaba de dejar, es partidero de Gaulle y hace política de derecha. El segundo es Jean-Paul Sartre, es mi gran colega intelectual, nunca me va a atacar. Y el tercero es René Char, el poeta, es mi hermano. Yo le dije: mire, René Char, no hay nada que decir, yo lo admiro, es un gran poeta también, yo piensa como usted, jamás René Char lo va a atacar. André Malraux jamás lo va a atacar, porque no entra dentro del personaje de Malraux atacar a Albert Camus o a nadie. Es un personaje teatral, extraordinario, vive su vida como si fuese una novela de André Malraux. El Don Juan de la historia. El Don Juan de la historia, bueno, está muy bien dicho, exactamente. En cambio, Jean-Paul Sartre, no, ese es el teólogo, es el intelectual, es el hombre del rigor, es el protestante convertido al ateísmo, pero tiene un rigor terrible y lo va a someter al tribunal de la filosofía y claro, lo van a condenar. No me creyó, me acuerdo que se lo dije en la puerta de mi casa, se despidió con María, él venía, en aquella época era amigo de María Casares, se despidieron los dos, se fueron, publica el libro y a los 8 días o 15 días de publicado el libro empieza la polémica. Entonces yo, con un poco de crueldad, llamé por teléfono a casa de María, la saludé y le dije: ¿cómo está Alberto? Y me dijo: Alberto, era cuando estaba escribiendo su respuesta, se pasea por el apartamento como un toro herido. Y en efecto, le dolió muchísimo el ataque de Sartre. Y Sartre no tenía razón. Yo creo que el que tuvo razón ahí fue Camus. La historia le ha dado Sartre y Merleau-Ponty, que amaban tanto la historia, fueron desmentidos por la historia. La historia es cruel con sus adoradores, los destruye y los condena. Bueno, precisamente Sartre que creía, yo creo, en esta polémica, aunque resumir demasiado, que la historia tenía final de cuentas, o que se le podía dar de cuentas una finalidad a la historia,
y que esta finalidad justificaba incluso la violencia en la historia y los hombres que encarnan la historia o que son los delegados de la historia, los grandes jefes, los grandes timoneles, Stalin, Mao, etcétera. Bueno, Y simplificamos. lo que enfrenta Camus es otra cosa, Claro, ¿verdad? simplificamos un poco, pero es verdad, en Camus hay un pensamiento estoico. En realidad él estuvo muy cerca siempre del pensamiento antiguo, fue un mediterráneo y hay estoicismo en Camus. A lo que se parece como pensamiento es al viejo estoicismo. No hay un átomo de cristianismo en Camus, excepto de un modo negativo. En cambio, en Jean-Paul Sartre hay lo otro, ¿no? Hay la herencia cristiana, el protestantismo, y luego la adoración por la historia, el culto por la historia. En aquella época, cuando yo llegué a París, fue esta época de que conocí a Albert Camus, conocí a otra persona que ahora los franceses empiezan a descubrir. Se llama Costas Papayano. Era un joven, era más joven que yo le llevaba 10 años, era un joven griego que había estado preso, había militado en la izquierda, había sido comunista, había salido, y que era prodigiosamente inteligente, tuvo una influencia muy grande en la formación, en mi formación intelectual, diríamos, a pesar de que era más joven que yo. Y Papayano, hablamos mucho de esos temas de moral y de política, en el momento en que Merleau-Ponty había publicado su libro sobre los procesos de Moscú, la crítica al libro de Kessler. ¿Cómo se llama? El libro de Kessler dice. No, el libro que se llama El Cero y el Infinito. Cero y el Infinito. Pero el libro de Merleau-Ponty, no se me escapa en este momento el nombre. Y claro, hubo una conferencia, dio Merleau-Ponty una conferencia, fuimos Costas y yo a la conferencia, y después de la conferencia, Costas interrogó a Merleau-Ponty. Merleau-Ponty se negó a contestar. Costas fue un hombre, murió hace 2 años, era un hombre extraordinario, fue uno de mis mejores amigos, no era poeta, era filósofo, no era filósofo, era amigo, sabía hablar, sabía beber, sabía comer y era generoso. Me parece admirable. Bueno, hemos inclinado un poco el piso en esta conversación y hemos pasado de los poetas a los pensadores, aunque en Camus se da también el artista. Pero me llama la atención en una cosa ahora que hemos pasado de ese Pausílipo de Nerval, hemos pasado a la razón ardiente, un poco al mediodía, y hemos pasado al Mediterráneo, volviendo al Mediterráneo a través de Camus y de Papayano. Debe de haber alguna oculta metáfora histórica. Claro, debe haberlo. Pues sí, me parece muy bien, es una lástima, pero por causa del tiempo tenemos que terminar este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor de la Colina. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.